Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de historia. Una de las épocas más importantes del hombre es la Edad Moderna. Durante esta se suscitaron diversos acontecimientos. El día de hoy veremos algunos de ellos. Para empezar, comenzaremos con la definición más completa de historia, la cual señala que es una disciplina científica y social que estudia el pasado de la humanidad a través del tiempo y el espacio para ayudar a los humanos a entender la sociedad en la que viven. El objeto de estudio de esta disciplina es la selección, el análisis y la interpretación de las fuentes del pasado. ¿Cómo hace esto? Bueno, el historiador se va a encargar de interpretar de forma objetiva y tomando siempre referencias históricas. La utilidad de leer la utilidad es comprender nuestro presente. El historiador aborda su objeto de estudio mediante diversas fuentes, a las que, como hemos dicho, selecciona, analiza e interpreta, las cuales son directas o que son aquellas que no son objeto de interpretación, como por ejemplo los restos humanos, los utensilios, las armas, los muebles, etc. Y las fuentes indirectas o escritas, es decir, las que se interpretan, como las gráficas, los pergaminos, las lápidas, las imágenes, las pinturas rupestres, los murales. A partir de lo anterior, el historiador interpreta los acontecimientos relevantes de la historia, apoyándose en diversas corrientes de interpretación de conocimiento histórico. Estas son positivismo. Sus representantes son Augusto Comte y Émile Durkheim. Esta corriente se encarga de estudiar la historia desde la metodología utilizada por las ciencias experimentales. El materialismo histórico. Sus representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. Esta corriente nos habla de que el factor económico es determinante en la historia. Y pues también nos ayuda a explicar la historia como una lucha de clases. El estructuralismo, cuyo representante es Michel Foucault y Claude Lévi-Strauss, nos habla de la necesidad de formular leyes generales para la interpretación de la historia. El historicismo, cuyo representante es Benedetto Croce y C. Collingwood, nos habla de la necesidad de especificar que el suceso histórico es único e irrepetible. La Escuela de los Anales, cuyo representante es Fernand Braudel, nos habla de incorporar diversos campos de conocimiento humano es de vital importancia en el estudio de la historia, como por ejemplo la antropología, la sociología, la economía, etc. Y bueno, tenemos otra escuela que es la escuela alemana, cuyo representante es Leopold von Ranke. Para facilitar el estudio de la historia se hace una organización cronológica llamada periodización. Esta se divide en 4 edades o etapas. La primera es la Edad Antigua, que abarca desde el 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que va a ser cuando se va a dar la caída del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. La Edad Media, que se caracterizó por el feudalismo, las cruzadas, la peste, ¿sí? Esta va a abarcar desde el año 476 hasta el año 1453 o al siglo XV, que es cuando se da la caída del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. La Edad Moderna va a empezar en el siglo XV y va a abarcar hasta el siglo XVIII.
Esta época, que es la que vamos a abordar en este video, tiene varios acontecimientos importantes, como son que bueno, esta da inicio con una época muy importante que es el Renacimiento. Luego vamos a ver que posteriormente se va a dar la Ilustración. También otro hecho importante va a ser la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Y pues estas van a marcar la Edad Moderna por sus profundas transformaciones sociales. La Edad Contemporánea abarca del 18 al 21. Inicia con la Revolución Francesa y va a terminar que empieza en 1789 y pues está hasta la época. Acontecimientos importantes de esta edad, pues es el nacimiento de la democracia, la importancia de los derechos humanos y la máquina de vapor. Vamos a hablar un poco de varios de los hechos que aquí se van a presentar. Como saben ustedes, pues la caída de Constantinopla se va a dar en el año 476 después de Cristo, ¿sí? Este acontecimiento va a marcar el término de la Edad Antigua. Después vamos a tener en la Edad Media la Reforma Protestante con Martín Lutero. Después, posteriormente, en la Edad Moderna, en el siglo XVIII, va a empezar con la Enciclopedia, que va a ser un conjunto de 72 tomos hechos por Diderot, D'Alembert y Voltaire. La famosa Guerra de los 7 Años, que vamos a ver un poquito más adelante, que fue una guerra entre Inglaterra y Francia por el territorio de Canadá, donde pues el rey Jorge III va a decidir cambiar el trato hacia los colonos ingleses que estaban obviamente en Norteamérica y que van a aplicar una serie de impuestos al té. Y pues otro acontecimiento importante va a ser la llamada Revolución Industrial, que va a ser un acontecimiento o una transformación que van a sufrir los medios de producción, que van a pasar del taller artesanal a la fábrica. Y se va a dar en Inglaterra, específicamente a finales del siglo XVIII. Y bueno, esta va a desarrollarse con el fortalecimiento de la clase burguesa emprendedora y el surgimiento de una clase obrera asalariada, que bueno, va a traer beneficios como el aumento de la producción, la disminución de costos, el incremento del comercio, el desarrollo tecnológico, pero pues también va a traer desventajas como por ejemplo desempleo masivo, explotación laboral, migración del campo y la ciudad, un aumento en los delitos y pues la prostitución. Vamos a comenzar con la Ilustración. Esta época va a comenzar en el siglo XVIII, ¿sí? En donde vamos a situarnos que durante esa época la forma de gobierno era la monarquía absolutista, que estaba basada en el derecho divino, en el cual pues había un monarca. Y este monarca, pues vamos a ver que va a ser el único que va a tener el control. Va a haber una carencia de derechos políticos y civiles para el pueblo, ¿sí? Y por esta razón, pues la gente pues no va a estar muy contenta. La Ilustración pues va a surgir de un movimiento racionalista. Va a ser un movimiento histórico, político e ideológico y va a surgir específicamente en Francia durante el siglo XVIII. Las características de la Ilustración, pues bueno, una de las más importantes es que, como les dije, surge en el siglo XVIII y está basado en el uso de la razón. A ese uso de la razón se le llama racionalismo.
que es el fundamento de todos los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y humanos. Como les digo, es un movimiento burgués que se va a oponer al absolutismo, que va a estar en busca del progreso material, político, económico y científico, que va a tener como base las libertades de credo, de conciencia, de expresión, y a eso le vamos a llamar liberalismo. A esta época, que también se le conoce como el siglo de las luces o iluminismo, se va a intentar exaltar los derechos naturales del hombre, como son la libertad, la igualdad, la propiedad, la tolerancia y pues obviamente la felicidad. Y para eso va a utilizar la enciclopedia, que como les dije, va a ser el medio de difusión de las ideas ilustradas, elaborada por Diderot, Lambert y Voltaire. Su aportación ideológica la vamos a encontrar en algunos de los pensadores que vamos a ver, como Rousseau, como Montesquieu, ¿sí? Que van a aportar situaciones como la división de poderes, la soberanía popular y el contrato social. Y pues va a considerar a la razón humana como un instrumento muy importante para la transformación de la sociedad. ¿Sí? Vamos a ver algunas situaciones bastante importantes más adelante acerca de esto. Las consecuencias de la Ilustración, pues una de las consecuencias va a ser la destitución de la monarquía absoluta, es decir, que pues gracias a que las ideas pues fueron llegando a no nada más a los reyes y a los monarcas, sino también a la gente, ¿sí? Se va a lograr mediante, por ejemplo, la Revolución Francesa, la destitución de la monarquía absoluta. Otra consecuencia va a ser la instauración de la República Liberal, o sea, va terminándose la monarquía, va a iniciar un régimen democrático llamada la República, y pues obviamente con esto se van a empezar a decretar los famosos derechos civiles. Pues también se va a empezar a dividir los poderes en el poder legislativo y el poder ejecutivo, y todo esto por soberanía popular, que va a lograr que surjan las famosas revoluciones burguesas, como la francesa, que van a provocar la caída del antiguo régimen y van a abrir camino al sistema político que la mayoría de los países europeos adoptaron, que fue la república. Vamos a ver algunos de los pensadores ilustrados. Tenemos por un lado a Thomas Hobbes. Él es autor de un libro que se llama El Leviatán, y pues él pues nos habla en su obra de el estado primitivo o el estado de la naturaleza, en donde pues se supone que no había gobiernos, no había leyes, era inseguro, había guerra constante, ¿sí? Y se decía que, Hobbes decía que para dejar dicho estado se debía de crear un gobierno, ¿sí? A través de un soberano que debía de tener el poder absoluto que garantizara la paz y el orden social. Y pues esto se lograba por medio de un pacto social entre la población y el soberano. Es decir, él justificaba este absolutismo. John Locke declaró que es una obligación moral del pueblo quitar al mal soberano, ¿sí? En caso de que no cumpla con el pacto original. Ahí lo que va a hacer él, justificar la revolución si el rey no cumple con lo que promete. Otros de los pensadores ilustrados tenemos a Montesquieu.
Él tiene una obra que se llama El espíritu de las leyes, en el cual afirma que hay factores que determinan el carácter de la ley. Y por lo tanto, ¿sí? Según el autor, el mejor sistema de gobierno es la república. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque presenta una división de poderes y así se evita el absolutismo. Rousseau, en su texto El contrato social, también nos habla de la república como una forma de gobierno justa. ¿Por qué? Porque pues en esta el pueblo puede participar en la elaboración de las leyes. Y a esta participación del pueblo, le llamó él soberanía popular. Quesnay, ¿sí? Él tenía una teoría económica llamada fisiocracia, que viene de fisio, naturaleza, kratos, gobierno, es decir, el gobierno de la naturaleza. Explica que la riqueza de una nación está en la tierra y los productos, es decir, en la agricultura. Adam Smith, autor del libro La riqueza de las naciones, es una obra que expone su pensamiento llamado el liberalismo económico, en el que señala pues varios principios. El primero, la no intervención del Estado en la economía, es decir, la libre competencia. El segundo, que la riqueza debe de circular por medio del trabajo y por medio del comercio. Y la tercera, la ley de la oferta y la demanda para regular el precio de las mercancías. Vamos a empezar con la independencia de las 13 colonias. Bueno, pues aquí una de las causas por las cuales se va a dar este movimiento que ahorita vamos a contextualizar fue la famosa Guerra de los 7 años que vamos a explicar. Los impuestos excesivos, que fueron los que causaron esta guerra, el monopolio económico y, pues obviamente, las ideas de la Ilustración. 13 territorios ingleses en América con población de puritanos estaban en búsqueda de libertad, de culto y autonomía política y pues vamos a ver económica. Pero no fue sino hasta la Guerra de los 7 años que hubo entre Inglaterra y Francia por el territorio de Canadá, que el rey Jorge III va a decidir cambiar el trato hacia los colonos que estaban en Estados Unidos, aplicándole pues una serie de impuestos por el consumo del té y el consumo del azúcar. No fue los únicos impuestos, también aplicó la ley del timbre y la ley del acuartelamiento. Los colonos, pues obviamente intentaron oponerse a estas medidas, pero vamos a ver que fueron reprimidos por las tropas inglesas en un acontecimiento que va a ser después de la fiesta del té, ¿sí? Que se va a llamar la Matanza de Boston, por lo que va a iniciar el proceso de independencia Norteamérica mediante 3 congresos en Filadelfia, el primero, el segundo y en el tercero. El primer congreso, que se va a dar en 1774, va a ser el reclamo por los derechos. El resultado es que se va a redactar la Carta de los Derechos de los Americanos. Primer logro. El segundo congreso, en 1775, en la cual se va a señalar también que existen ciertos derechos naturales, ¿sí? Y por eso, y en ese momento se va a crear el Ejército Continental encabezado por George Washington. El tercer congreso, en 1776, es cuando ya se declaran los estados independientes, es decir, se da el rompimiento con Inglaterra. El 4 de julio de 1776 se firma el Acta de Independencia. En 1783 se firma el Tratado de Versalles, con el que Inglaterra reconoce la independencia de finalmente las 13 colonias. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco acerca de las revoluciones burguesas, algunas de ellas.
Este acontecimiento se denomina un conjunto de eventos que van a suceder a finales del siglo XVIII en Europa y que van a cambiar, o sea, van a transformar la forma política, económica y social en que estaban viviendo estas poblaciones. Una de ellas es la Revolución Francesa. Vamos a empezar a hablar acerca de la Revolución Francesa y pues el famoso Imperio Napoleónico. La Revolución Francesa pues surge a causa de la Ilustración, de las ideas de la enciclopedia, ¿sí? Y pues obviamente también la exaltación de los derechos naturales del hombre, también la influyeron la independencia de las 13 colonias que se había dado y pues la crisis política y económica que se estaba viviendo en Francia por la condición de los 3 estados, en las cuales el primer estado, el clero, no pagaba impuestos, el segundo estado, la nobleza, tampoco pagaba impuestos, y el tercer estado, el pueblo común, era el único que pagaba impuestos y el diezmo. Pero bueno, vamos a ver cómo se fue dando esta. En mayo de 1789, el rey de Francia, Luis XVI, va a convocar a la Asamblea de Estados Generales para discutir la forma de terminar con la crisis económica del país, proponiendo, claro está, el aumento de impuestos, a lo que el tercer estado se opone. Pues sí, pues ¿cómo va a ser eso? Y bueno, el tercer estado rompe la convocatoria y proclama una Asamblea Nacional. Ante la negativa de este rey Luis XVI por reconocer la Asamblea Nacional, los grupos de ciudadanos van a tomar las calles de París y van a llevar a cabo la toma de la prisión denominada la Bastilla, por lo que formalmente se va a iniciar la Revolución Francesa el 14 de junio de 1789. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional que se había creado va a emitir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, base de lo que hoy conocemos, pues los derechos humanos. El 22 de septiembre de 1792, la Convención Nacional proclama la República Francesa y la abolición de la monarquía. Así, pues vamos a ver que Luis XVI va a ser destituido y posteriormente ejecutado en enero de 1793. Con la abolición de obviamente esta monarquía y la muerte de Luis XVI, va a iniciar una lucha interna, pues obviamente por el poder político entre los conservadores, o sea, los girondinos, y los liberales o con los jacobinos. Y para garantizar pues esto, el régimen va a tomar el poder Robespierre, ¿sí? Que más bien se va a convertir en una dictadura, y esta época se va a conocer como el régimen de terror. Posteriormente, la convención va a decidir crear como nueva forma de gobierno el directorio, que establece el poder ejecutivo de 5 personas y un congreso de 500 diputados, el cual dura de 1795 a 1799. Y vamos a ver que aquí Napoleón Bonaparte, que va a ser otro personaje que va a entrar, toma el poder estableciendo el sistema político llamado el consulado. Con esto va a dar inicio la era de Napoleón. Pues ya saben más o menos, Napoleón Bonaparte pues era un militar, se destacó por eso, principalmente por defender a Francia de las continuas colisiones que se organizaban potencias como Austria, Prusia, Inglaterra, en contra de obviamente de Francia. Él empezó a sobresalir y pues esto se debió a que como supo encauzar el nacionalismo francés y mantener la soberanía de esa nación hasta convertirlo en un imperio, ¿sí? Algunas
aportaciones de la Revolución Francesa a las conquistas napoleónicas es el gobierno liberal y moderno, porque Napoleón era un liberal, una constitución liberal que obviamente va a promover lo que estaban buscando durante mucho tiempo los franceses, que son los derechos del hombre, y pues obviamente lo que habíamos dicho con anterioridad, que Napoleón fue el primero en poner en el mapa a Francia como una potencia. Ahora, en 1492, Cristóbal Colón va a descubrir el continente americano y en el siglo XVI, España va a establecer un sistema colonial en este continente, creando 4 virreinatos. Pero pues esto no va a durar mucho porque pues las personas que vivían en Hispanoamérica, ¿sí? No van a estar del todo contentas debido al monopolio que ejercía España, los impuestos obsoletos que ya no debían de ser, la sociedad que estaba dividida en castas y había mucha desigualdad. Y pues obviamente el incipiente nacionalismo de los criollos y su rivalidad con los peninsulares. Todas estas cosas aunadas a las ideas enciclopedistas y de la Ilustración, ¿sí? A los movimientos burgueses que ya se habían dado, como la Revolución Francesa, como la independencia de las 13 colonias, la invasión de Napoleón a la península ibérica en 1808, y vamos a ver que ya las reformas borbónicas estaban, pues ya no eran aplicables, y hacen que se empiecen a independizar a los países. Argentina fue el primer país de la América Española que proclamó su independencia a raíz de la invasión napoleónica a la península ibérica. Y en el proceso de emancipación de América Latina, pues vamos a ver que sobresale la figura de Simón Bolívar, llamado el Libertador de América, debido pues obviamente a su participación en las guerras de independencia de países como Colombia, Perú y Ecuador. Continuando con las revoluciones liberales, vamos a ver que estas van a traer como resultado el nacimiento de las repúblicas modernas, ¿sí? La oposición del conservadurismo contra Napoleón, o sea, la vuelta al conservadurismo. En 1814 se da la derrota de Napoleón, ¿sí? Y se pretende con esto empezar a restaurar la monarquía conservadora. Vamos a continuar con los movimientos sociales del siglo XIX. Debido a la profunda explotación laboral por la revolución industrial en Inglaterra, se van a iniciar varios movimientos sociales que van a estar encaminados a mejorar las condiciones laborales. Y estos pues son los siguientes. Vamos a empezar con el ludismo, el cual consiste en la destrucción de las máquinas, ¿sí? Causado pues obviamente por la revolución industrial y el descontento de los obreros que les habían quitado su trabajo. El cartismo, que va a ser aquel movimiento que va a buscar reformas políticas y de derechos laborales por medio de cartas que enviaban al Parlamento inglés. Luego tenemos el cooperativismo, que surgió como un conjunto de sociedades mutualistas. Después tenemos el socialismo utópico, que fue propuesto por Robert Owen, y este socialismo pues va a buscar la transformación social por medios pacíficos, así como el establecimiento de las cooperativas para el desarrollo social. El socialismo científico, propuesto por Carlos Marx y Friedrich Engels, quienes en 1848 publicaron el Manifiesto del Partido Comunista,
Y bueno, que en ella establecieron varias cosas como son la lucha de clases como motor de la historia, la erradicación de la propiedad privada para convertirla en una propiedad colectiva y pues un gobierno del proletariado. Gracias.